Uno de los mayores problemas que la gente tiene cuando estudia la Biblia es leerla fuera del contexto, sobre todo cuando se lee el libro de Apocalipsis. La mayoría de las personas lee Apocalipsis por morbo, sin entender el contexto que hay detrás. Es por eso que en este video hablaremos acerca de las 7 asambleas mencionadas en Apocalipsis, pero en el contexto bíblico, para entender el significado profundo que tienen y sobre todo entender que son un espejo para tu vida. Acompáñame. Bienvenidos a un nuevo video de este canal llamado Elishaf. En esta ocasión estaremos hablando de las 7 asambleas Kehilot, o mal traducidos como iglesias, que son descritas en el libro de Apocalipsis. El objetivo que tenemos para hoy es conocer las características y cualidades que cada una de ellas tiene y que sean un espejo para poder conocer nuestra condición espiritual. Te darás cuenta cómo se entiende mucho más el mensaje profundo que esta descripción que las asambleas tienen cuando la leemos en mentalidad hebrea. Así que comencemos inmediatamente con el primer punto que quisiera dejar bien en claro. Existe una conexión bíblica muy importante que nosotros debemos conocer. En la Biblia están mencionadas las 7 asambleas y están representadas en la menorá. La menorá es lo que se conocía como el candelabro, pero esto está conectado con los 7 espíritus que tiene nuestro Señor, que aparecen también descritos en el libro de Proverbios, que son sabiduría, entendimiento, consejo, el espíritu del Señor, de Adonai, el Ruach HaKodesh, espíritu de poder, de conocimiento y de temor. Pero también vemos que en Levítico 23 están mencionadas las 7 fiestas bíblicas, los 7 Moadim, que son Pascua, panes y levadura, primicias, Pentecostés, el día de la trompeta, el día del perdón y el día de las campañas. No es casualidad que estos elementos estén presentes así en la escritura. Y vamos a estudiar cómo cada uno de estos nos da un mensaje si es que logramos ver las conexiones bíblicas que hay detrás. Quisiera agradecerle a la tía Kitty, que fue quien recopiló todo este material e hizo esta presentación en base a muchos estudios bíblicos que ella tuvo y nos compartió esta preciosa enseñanza. Vamos entonces a ver cuál es el mensaje que vemos conectando todos estos elementos, qué es lo que Yeshua nos quiso transmitir en el mensaje de Apocalipsis. Comencemos con el mensaje para Éfeso, la primera asamblea mencionada en la escritura. Éfeso podemos conectarlo con la festividad de Pesaj. Y como tú puedes ver ahí en el mapa, Éfeso está ubicado justo al lado de el mar. Éfeso es como una carta la que recibe de parte de nuestro Mesías. Y quien firma la carta, quien envía la carta, sabemos que es Yeshua. Y él se describe a sí mismo como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Importante mencionar que los candeleros no se refiere a que sean 7 menorás, 7 menorot, sino que se refiere a las lámparas, de cada una de las lámparas que compone esta menorá. Entonces él está hablando que él es el que anda en medio de las fiestas, él es el que anda en medio de los espíritus y de las asambleas. Él se refiere a los trabajos puros del espíritu de sabiduría. Recordemos que el primer espíritu que aparece mencionado de los 7 es el espíritu de sabiduría. Entonces, él describe cuando habla en esta carta a Éfeso lo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales también yo aborrezco. Sin embargo, también él tiene una crítica, que son los trabajos inmundos y de muerte, que él lo describe así. Él dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, en relación a esto, Yeshua da órdenes y realiza una exhortación. Es importante que veamos esto porque es la estructura que va a guiar cada una de las cartas que se envían a todas las asambleas. Las órdenes son: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar
si no te hubieres arrepentido. Y la exhortación dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim. Yo evito utilizar el término iglesia porque tiene una connotación muy distinta. Nosotros estamos 2000 años después de cuando se escribió esta carta. Cuando esta carta fue escrita, no se utilizaba el concepto iglesia como se utiliza ahora. Para nosotros ahora, iglesia tiene una connotación de un edificio donde se celebra una religión cristiana. Pero esto no era así cuando esta carta fue escrita. La palabra para iglesia, en griego eclesia, más bien representaba una reunión de personas, inclusive podía ser una reunión con fines políticos. Por lo tanto, solamente es una reunión de personas. La mejor traducción para eclesia en nuestro lenguaje sería asamblea. Y es la palabra que voy a utilizar de ahora en adelante. La ciudad de Éfeso estaba ubicada en la costa occidental del mar Egeo, en Turquía. La ciudad antigua de Éfeso deja ver el paso de varias civilizaciones en sus anfiteatros de la era helena, sus bibliotecas y calles de la era romana y su arquitectura de la época bizantina. Éfeso fue una de las 12 ciudades del territorio conocido como Jonia, en Asia Menor, actualmente Turquía. Estas ciudades surgieron tras el proceso de expansión al este por parte de los colonos griegos en las islas del mar Egeo y posteriormente en la península de Anatolia, alrededor del siglo VII y VIII AC. Hoy en día, la ciudad de Éfeso es un destino turístico muy visitado en Turquía. Una de las razones por la que se viaja a este lugar es el grado de conservación que tiene de los anfiteatros, las calzadas, los mosaicos y todos los registros históricos de esa época. Por ejemplo, la biblioteca de Celso, una impactante biblioteca que se construyó en el año 135 DC. ¿Por qué es importante saber esto? Porque recordemos que la iglesia de Éfeso está conectado al espíritu de sabiduría. Por lo tanto, podemos ver que todo este interés arqueológico, todo este interés que se tiene de ella es porque está conectado con la sabiduría, de acuerdo a la palabra de Adonai. La misma palabra Éfeso significa permitido. Y esto se corresponde con la festividad de Pesaj, que es el momento en que se nos permite la libertad. Es el tiempo en que salimos de la tiranía de Egipto y la tiranía del pecado. De hecho, un detalle interesante es que Éfeso, entre los años 100 AC y 100 DC, fue la capital mundial del comercio de esclavos. Nada de esto es casualidad. Los hebreos tenían su luz conectándolo con la menorá, con el candelabro, ¿no? Que es un objeto que produce luz. Tenían la luz en Goshen mientras los egipcios estaban en oscuridad. Y esto fue por causa del arrepentimiento. El pueblo de Israel actuó en Teshuvá mientras que el pueblo de Egipto no. Recordemos que en Apocalipsis se nos dice para esta carta, arrepiéntete y vuelve a las cosas que hacías primero, porque si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Es necesario el arrepentimiento como punto de partida. Es un momento en que actuamos con sabiduría cuando somos parte del Pesaj y nos liberamos, ¿no? Lo que debe hacer la asamblea de Éfeso. Ahora, el espíritu de sabiduría también se asocia con luz, como dice la escritura, y yo vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez como la luz a las tinieblas, de acuerdo a Eclesiastés 2.13. Pesaj es la primera fiesta que junto con Shabbat fue reemplazada por la iglesia romana, por una festividad pagana en cuanto a su nombre, costumbre, su fecha. Por esto que Yeshua la acusa a Éfeso de haber abandonado su primer amor, el primer amor en el desierto, el hecho de cambiar lo primero, que es Shabbat y Pesaj. La controversia cuartodecimana surgió porque los mesiánicos de las asambleas de Jerusalén y Asia Menor celebraban la Pascua de manera bíblica, el día 14 del primer mes, mientras que las iglesias de Roma y sus alrededores la cambiaron para celebrar Pascua el domingo siguiente, llamándolo el día de resurrección de nuestro Salvador. Esta diferencia se convirtió en una controversia eclesiástica cuando sínodos de obispos mantenían la tradición apostólica. Ellos condenaron esta práctica. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Es el día 14 del primer mes. Y hay una advertencia en Jeremías 2 que nos dice, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Ahí está la conexión con Pesaj. Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. Recordemos la advertencia que hace Pablo de que no puedes comer del Pesaj de forma inmunda.
Él dice la cena del Señor, pero es Pascua, de manera inmunda porque si no comes juicio para ti, juicio comes y bebes para ti. ¿Qué es lo que marca la diferencia? El verdadero teshuvá, el verdadero arrepentimiento, volver a los caminos bíblicos. Otra de las características que se menciona es que aborrecen los nicolaitas. Los nicolaitas eran un grupo muy primitivo de herejes cristianos que son citados en Apocalipsis y pareciera ser, aquí hay dos posturas, que eran gnósticos de Efeso y Pérgamo, que defendían cierto misticismo en las doctrinas, eran adeptos de algunas doctrinas perniciosas que se introdujeron en las iglesias de Éfeso y Pérgamo. ¿Cuáles eran estas dos posturas, lo que se cree de ellos? Primero que enseñaban la doctrina de Balaam, la libertad, el libertinaje, el poder consumir carne ofrecida a ídolos, actos inmorales, o sea, ellos tenían esto de actúa de manera inmoral, como la gracia como libertinaje. Me lo comentaba una persona en los comentarios del video de los Nicolaitas que está en este mismo canal. Y tiene razón, esta es una de las lecturas que se ha hecho de este grupo. Pero también se habla de ellos como los opresores del pueblo, como gente que tiene esta estructura piramidal en la que un líder se pone por encima de los otros. Yo no creo que esto sea necesariamente algo exclusivo mutuamente. Creo que es muy probable que sean ambas, ¿no? Si eres permisivo, te ganas el favor de la gente y puedes manipularla. Pasemos ahora a la siguiente asamblea. Es muy interesante ver cómo cada uno de los mensajes de las asambleas tiene algo que decir a nuestra vida. No es que las asambleas se hayan dado de manera cronológica en el tiempo, como algunas personas plantean, sino que son un mensaje para todo el pueblo de Adonai en todo tiempo, para que uno pueda evaluar su vida y ver en qué condición estás. Veamos, por lo tanto, la segunda, que es la asamblea de Esmirna, que como pueden ver está un poquito más arriba de Éfeso en el mapa y estaría conectado con la segunda fiesta, que es panes sin levadura. Entonces estaría dedicado a este grupo y quien envía esta carta, quien firma este mensaje es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, o sea, Yeshua el Aleph Tav. ¿Cuáles son los trabajos puros del espíritu de entendimiento? Pasamos ahora al segundo espíritu. En la asamblea anterior fue sabiduría, ahora es entendimiento. Los frutos del espíritu de entendimiento son: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué trabajos inmundos y de muerte tiene? Ninguno. O esperemos ser como esta asamblea en este punto. ¿Cuáles son las órdenes que el rey le entrega? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y su exhortación es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esmirna, el significado de su palabra viene del turco Izmir, del griego Esmirne. Es una ciudad metropolitana de Turquía situada en el extremo occidental de Anatolia, capital de la provincia de Esmirna y el segundo puerto más importante del país después de Estambul. La tercera ciudad turca en población después de Estambul y Ankara. Esmirna significa mirra, significa amargura, y esto es muy importante y ya puedes ver la conexión. Significa mirra, amargura, y Yeshua le da un mensaje de aliento en la tribulación. Se le dio este nombre porque en la antigüedad la mirra fue la principal exportación que esta ciudad realizaba. Tenemos un dato interesante acá, de acuerdo a la historia. Policarpo de Esmirna, un discípulo de Juan, según algunos historiadores, fue uno de los mártires de Esmirna. Fue martirizado dentro de los muros de la ciudad durante el avance del cristianismo en el Imperio Romano. La ciudad tomó relevancia entre los cristianos al ser una de las 7 ciudades nombradas en el Apocalipsis y a causa de la profecía de que serían perseguidos y asesinados muchos de los creyentes de Yeshua. Los seguidores de Esmirna padecieron persecuciones, torturas, discriminaciones, a la vez que se enfrentaban a doctrinas como el gnosticismo, montanismo, nicolaísmo y marcionismo. Recordemos que esto está desde el punto de vista de un historiador que habla acerca del cristianismo, pero nosotros hemos entendido que el propósito del Padre no fue la creación de una iglesia cristiana, sino más bien el surgimiento de su pueblo Israel, el reencuentro de su pueblo Israel. Pero bueno, lo importante acá es comprender
lo siguiente. Al parecer, los ciudadanos de Mina celebraban este Moadim de panes y levadura con el corazón, particularmente como un pan de aflicción, sin la levadura de los pecados de orgullo. En su primera aparición durante el Moed de primavera de panes y levadura, Yeshua se sometió, humilló su cuerpo al sufrimiento y aflicción por nuestros pecados. Recordemos que Él dijo, esta es mi sangre y mi carne que por vosotros es dada. Inclusive cuando nosotros vemos esta imagen del matzá, podemos ver que tiene puntos y líneas simbolizando los clavos y los latigazos, ¿no?, que nuestro amado Mesías sufrió. Esmirna, conectémoslo con Mateo 2:11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. De aquí Esmirna. Esto tiene que ver con el rol profético de nuestro Mesías. El oro representa su reinado. La mirra son los profetas. Las palabras del profeta siempre han sido amargas. Las personas nunca han querido escuchar a los verdaderos profetas. Y el incienso representa sacerdocio. Estos son los tres roles de Mashiach. Es rey, porque es descendiente de David, de la tribu de Judá. Sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec. Y profeta, el profeta que sería como Moshe, que trae las palabras del Eterno. Ahora, si la asamblea de Esmirna ve la sabiduría y tiene entendimiento, estamos conectando el primer espíritu al segundo, durante los días de prueba de panes y levadura, recordemos que Yeshua advierte que serán 10 días, entonces entiende que el propósito es humillar, es afligir como una preparación para un llamado más grande, para un llamado a la santidad de gente kadosh que va a Tierra Santa. La mirra, de donde esta ciudad toma su nombre, es un ingrediente que se utiliza para los entierros. Leemos en Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Yeshua de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Lo conectamos con el maror, las hierbas amargas que se comen en panes y levadura durante Pesaj, para recordarle a Israel el tiempo que sufrió en Egipto. Cada vez que participamos del Pesaj cada año, el Evangelio del Cordero es contado y revivido a nivel personal en cada familia. Este recuerdo del sufrimiento y del perfume de muerte sustituta de Yeshua y su sacrificio de entierro proviene de la amargura de Esmirna. Fue puesto en la sepultura de los panes sin levadura con anterioridad a su entierro. Recordemos también que él dice, recuerden siempre a la mujer que ungió mis pies con perfume y los lavó con sus lágrimas. El mensaje para esta asamblea es, permanece fiel incluso hasta la muerte. Justamente lo que hizo Mashiach, lo que hizo Yeshua, ser fiel hasta el fin. Panes sin levadura representa la muerte a la carne, la muerte al pecado. Es cuando nuestra naturaleza debe morir. Nos dice Lucas 22 del 1 al 2. Estaba cerca la fiesta de los panes y levadura, que se llama Pascua, y los principales sacerdotes y escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y esta conexión no es casualidad. Por algo se nos da el contexto de la fiesta para luego hablar de matar el cuerpo. Él es el pan sin levadura. Su carne debe ser comida, en el sentido de que debe ser consumida. Carne, en hebreo, es basar, de donde viene la palabra besorá o evangelio, las buenas nuevas. Y matzá significa un pan de aflicción. Está acompañado de maror, hierbas amargas. Pero debemos entender que esta amargura es con un propósito eterno de salvación. Esmirna es el pan de aflicción, o en hebreo, aná. Aná significa afligido, afligiréis, afligieron. Estar inclinado en una actitud de humildad, afligido, ¿no? Nos dice Deuteronomio 16:3, no comerás con ella pan con levadura. ¿De qué estamos hablando? De la festividad de Pesaj, sacrificio de Mashiach. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Aflicción y pobreza es la misma palabra en hebreo, aní, del Strong 6041. Pero cuanto mayor es la aflicción, mayor es el crecimiento. A esta asamblea se le dijo que es pobre, pero entre paréntesis es rico. Es pobre por la aflicción, pero es rico porque tenemos a Yeshua. El Eterno prueba nuestra fe, porque cuanto más oprimidos nos sentimos,
más tenemos que buscar lo imposible, porque para Él todo se puede. Tenemos que sujetarnos fuertemente de su mano, y este proceso lo explica Mashiach en la parábola de la semilla. Veamos que dice Éxodo 1:12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. La muerte es necesaria para producir el fruto. La semilla que es puesta en la tierra, digamos, tiene que morir para que pueda crecer el árbol. Tiene que ser enterrada. Nos dice Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Salmos 126, 5 al 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Así fue como mientras más afligido fue Israel, su semilla, su descendencia, se multiplicó. En Esmirna vemos lo siguiente. El tabernáculo es como figura de Mashiach. Tenía una sola entrada, que es Yeshua. Frente a esta entrada estaba el altar del sacrificio. ¿Qué implica esto? Que si nosotros entramos por la puerta que es Yeshua, lo primero que debemos hacer es morir. Morir a la carne en ese altar para poder dar fruto. Igual que la semilla que tiene que ser enterrada. Esto nos conecta con la siguiente festividad que viene ahora, que es Bikurim, o primeros frutos, la fiesta de primicias. La muerte de Yeshua trajo muchas semillas. Yeshua resucitó durante Bikurim, el primer día del brote de las cosechas, por lo que aquí se aplica la promesa de la corona de vida si continuamos fieles a través de las pruebas. El árbol seco de la crucifixión se convirtió en un árbol verde, productivo, un árbol que da vida, porque la aflicción es necesaria para probar qué hay en nuestro corazón. Esto lo leemos en Deuteronomio 8, 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yah tu Elohim estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yah vivirá el hombre. Tendrán tribulación por 10 días, pero esto es un tiempo pasajero en comparación con la gloria que nos espera. Por eso es tan importante conocer la palabra, porque mientras más conocemos su palabra, más nos fortalecemos en sus promesas. Esto podemos verlo al leer este texto de Deuteronomio, vemos, está conectado con la prueba que tuvo Yeshua. Yeshua también fue tentado en su carne. Él llevaba muchos días de ayuno cuando se aparece el enemigo, pero él resistió todo eso, toda tentación, por que fue sustentado en la palabra, por la palabra, a través de la palabra. ¿Estás viviendo un tiempo de aflicción? ¿Estás viviendo un tiempo de prueba, de sufrimiento? Lo importante aquí es tu reacción. El Eterno permite que seamos afligidos para ver cómo reaccionamos. Hazte la pregunta, cuando llega la prueba, ¿cómo reaccionas? ¿Reaccionas de acuerdo a la palabra o reaccionas de acuerdo a la carne? Si tu respuesta es la primera, te animo a que te mantengas firme. Pero si tu respuesta es la segunda opción, te animo a que tú seas capaz de entender que esto es una exhortación de parte de Adonai. Es una exhortación a que te mantengas firme y a que cambies, porque no se te dará una prueba mayor a la que tú puedas soportar. ¿Por qué? Porque quien te sustenta es Yeshua, y para él no existe límite. En este viaje por las asambleas aprenderemos muchos puntos que son muy interesantes para que nuestras vidas puedan ser contrastadas con este mensaje que Yeshua nos entregó. Vamos a ver entonces ahora la siguiente asamblea, que es la asamblea de Pérgamo. Conectaremos el mensaje a la asamblea de Pérgamo con la tercera fiesta de Levítico 23 y con el tercer espíritu de los 7 espíritus de Adonai. Pérgamo sería la que se conecta con la fiesta de primeros frutos de la cebada, o sea, Bikurim. Como pueden ver, Pérgamo se ubica más arriba de Esmirna y Éfeso y está conectado en la menorá con la tercera festividad, que es Bikurim.
o primicia. ¿Quién envía el mensaje? ¿Cómo firma Yeshua su mensaje? ¿Cómo él se define? Como el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Cuáles son los trabajos que el espíritu asociado a esta asamblea da? Vamos a verlos ahora. Pérgamo está conectado con el tercer espíritu de los 7 espíritus de Adonai, que es el espíritu de consejo. ¿Cuáles son los trabajos creativos del espíritu de consejo? Según dice Yeshua, es lo siguiente. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Cuáles son los trabajos inmundos y de muerte? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cuáles son las órdenes que se le entrega a la asamblea de Pérgamo? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La palabra Pérgamo significa altura o elevación, o sea, Bikurim, primicias, la ascensión de Yeshua, su resurrección, ¿no? La ascensión de la muerte y de los santos al final de los días. Pero también Hasatán, como imitador que es, quiere elevarse, hacer su propio trono, construye su propia torre. Pérgamo viene de la raíz griega Pirgos, del Strong 4444, que significa torre. Habla de que Satanás tenía su trono en Pérgamo. Pérgamo quedaba donde actualmente está Turquía. Y en esa época era un centro político desde el que se tomaban todas las decisiones que afectaban a Asia Menor. También se nos habla de Antipas, quien, según un testimonio de Tertuliano, fue anteriormente obispo de esta iglesia hasta que fue asesinado bajo la tortura del toro de Falaris por no dar culto y hacer adoración a sus deidades. El toro de Falaris era un instrumento de tortura donde metían a la persona viva a un toro de bronce, al que luego le prendían fuego, a la vez que daban a esta persona como sacrificio. Una de las deidades a las que le rendían culto en Pérgamo y Antipas no quiso adorar era Asclepios, el dios de la medicina, al que le representaban sus atributos como una serpiente enrollada en una vara. La pregunta es, ¿estamos nosotros también rechazando la adoración a Asclepio? En Pérgamo era tal la adoración a este dios que contaban con un centro de adoración y curación llamado Asclepión, que era una mezcla entre un hospital y un spa. Los tratamientos en Asclepión constaban en darle un sedante al paciente y luego ponerlo a dormir en medio de serpientes no venenosas, porque según ellos las serpientes tenían el poder curativo y en el sueño le darían a la persona enferma el diagnóstico. El símbolo de Asclepio y el de Hermes son los logos de la medicina actual. Esto es muy importante que lo reflexionemos por el contexto que estamos viviendo. A buen entendedor, pocas palabras. Antipas, además de haber sido el obispo en la iglesia de Pérgamo y no adorar estas deidades, también expulsaba demonios. Y eso fue, como se dice, la gota que rebalsó el vaso con los sacerdotes de Asclepión. Así que fue llevado al altar de Zeus, donde fue condenado a muerte mediante la tortura en el toro. Mucho tiempo después de estos sucesos que ocurrieron en el 92 DC, en 1878, el alemán Karl Humann descubrió los frisos que pertenecían a tal altar y el gobierno alemán se lo compró al sultán por 20.000 marcos. En 1930, este altar de Zeus fue puesto en exhibición en el Pergamon Museum de Berlín y fue el orgullo de una Alemania que estaba a punto de vivir el régimen nazi. De hecho, el propio ingeniero de Hitler, Albert Speer, se inspiró en el altar de Zeus para diseñar la tribuna de Zeppelin en Nuremberg. Este sería el lugar donde Hitler después se dedicaría a adoctrinar masas e iniciar la Segunda Guerra Mundial, por lo que el altar de Zeus sería tal trono que mencionaría la Biblia en Apocalipsis, el trono
de Hasatán. Es muy importante que nosotros veamos esto. Hay una estructura que se llama quiástica. ¿Qué significa esto? Como tú te puedes dar cuenta, los brazos de la menorá se conectan unos con otros. Y el brazo de Pérgamo está conectado con el de Sardis, de la misma manera que el brazo de Bikurim o primicias está conectado a Yom Teruah, el día de trompetas. Esto es porque en la exhortación se le promete a esta asamblea el maná escondido. Pérgamo conectado con Sardis, o sea, de los primeros frutos transitamos a Yom Teruah. Estos son los vástagos hermanos en la menorá. Yom Teruah es conocido como el día escondido. Vencer a través de la obediencia en esta etapa de los Moedim trae la promesa de que seremos ocultos, del ocultamiento durante los días escondidos y cubiertos de la fiesta de otoño. Ambos se relacionan con un tipo de elevación y ascensión de los justos de la tierra. Pérgamo lo conectamos con Bikurim. La mecida o elevación de la gavilla de cebada en Bikurim representa el Ruach en la resurrección de Yeshua, pero también en la ascensión de los santos en Yom Teruah. Y para llegar a Yom Teruah tenemos que vivir primero Shavuot, la fiesta que está al medio, Pentecostés, aceptar a Mashiach y sus mandamientos en tanto que somos aquellos que aseguramos que lo amamos. La advertencia que se nos da acá es a arrepentirnos, teshuvah. Si no, sufriremos el castigo disciplinario de la espada de la palabra, que es Yeshua. Es la espada que sale de su boca, una espada de 2 filos. Recordemos lo que dice Deuteronomio 8. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yah tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Yah vivirá el hombre. Entendemos que entonces este maná escondido es la comprensión de la palabra de Elohim, que se revela a Israel por Moshe en el desierto y luego por Yeshua a nosotros sus discípulos. Pudo haber sido oculto en la muerte, en la tierra, pero en su espíritu resucitado de consejo, la palabra de Elohim sana y retoña nueva vida. Otro lugar donde el maná ha sido escondido es en el arca del testimonio, el arca del pacto, al lado de los mandamientos de Adonai. Por eso es tan importante guardar sus mandamientos. Veamos la conexión con Éxodo 16, 28 al 36, que nos dice: Y ya dijo a Moshe: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que ya os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: Esto es lo que ya ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: Toma una vasija y pon en ella un homer de maná, y ponlo delante de Yah, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Yah lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un homer es la 10ª parte de un efa. Este homer, en la medida que acaba de ser mencionada, nos conecta con la siguiente fiesta, que es Shavuot, y también a la siguiente asamblea que vamos a ver. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es la conexión? Porque tenemos que llegar hasta la cosecha del trigo para ser guardados en el granero. Pero entonces, ¿qué pasa con la cebada? En 2 de Samuel 14:30 nos dice: Entonces dijo a sus siervos: Mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. No es destruido, porque Shavuot tiene que ver con la Torá, con la palabra del Eterno. Es aceptar el pacto matrimonial, la ketubá. Y el Ruach HaKodesh escribirá esa Torá en nuestros corazones. Entonces,
Tenemos que llegar a Shavuot a través de estos 7 Shabbat. No podemos quedarnos en Bikurim. La quema de la cebada simboliza a los fuegos de muerte y del lago de fuego. Leemos en Éxodo 9, 31 en adelante. El lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en flor. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. El maná, que ha sido guardado en el lugar santísimo ante el testimonio, al igual que el Shabbat, tenía que ser guardado a través de todas sus generaciones. Así como el fuego al agua, la oscuridad a la luz y otras muchas paradojas en las escrituras, la visión de la obediencia del descanso en el Shabbat representa el maná físico oculto en el más santo lugar. El Shabbat es un testimonio visible de los mandamientos de Elohim para su pueblo. Yeshua es el maná y el Señor del Shabbat. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 6 en adelante, que nos dice: y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Nos dice también Mateo 12:8. La conexión entre Shabbat y estos panes. Ahora, ¿recuerdas cómo se había mencionado que a la asamblea de Pérgamo, conectado con la fiesta de primicias, Satanás decía que ponía su trono? Bueno, Shavuot es el trono del Eterno. Veamos por qué. Es en el candelabro o la rama principal. Es el centro. Satanás quiere sentarse en ese trono. Quiere sentarse en este monte o en esta elevación de los Moadim. Leamos Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Elohim. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. El enemigo quiere sentarse en los Mikra Kodesh, en las santas convocaciones, tiempos señalados, donde nosotros nos reunimos con Adonai. Por eso él quiere modificar o paganizar los Moadim. Ese ha sido su propósito, la confusión. Entendemos que por esto es que se le da a esta asamblea la advertencia de no comer alimentos que hayan sido ofrecidos a los dioses, puesto que si relacionamos la fiesta con comida, entonces el llamado a esta asamblea era a no participar del paganismo, mantenernos en la palabra, en Shabbat y en los Moedim, obedecer las escrituras y separar con la espada de la palabra lo que es santo de lo que es profano. Y aquí no puedo evitar comentar que estamos muy próximos a la celebración que hace el mundo de Navidad. Navidad es una festividad pagana, pagana en su origen, en cómo se celebra, es pagana en su totalidad. Y nosotros estamos llamados a tener una actitud distinta respecto de esta fiesta del mundo. No podemos hacernos parte. Este video va a salir probablemente el 18 de diciembre. Hoy es 16 de diciembre del año 2021 y hago un llamado a que las personas se mantengan alejadas por completo de esta festividad pagana. Continuemos con nuestro estudio de la asamblea de Pérgamo, que nos ha dado tanta revelación. Otra relación que existe con el concepto de elevación es muy hermosa, que es recordar cómo se lanza el trigo hacia el cielo, como puedes ver en esta imagen. ¿Por qué se lanza el trigo al cielo? Porque el viento se lleva la paja y cae el grano limpio. Eso apliquémoslo a nuestra vida. Dejemos que el viento de su ruaj nos limpie. Cada vez que hacemos una elevación espiritual es para que el ruaj se lleve todo lo que no corresponde y quede solamente el buen fruto en nosotros. La asamblea de Pérgamo, o los primeros frutos de la cebada, es el llamado que se nos hace con urgencia a mantenernos fiel hasta la muerte. Esto nos permitirá recibir la corona de la vida. Esta asamblea debe imitar la fidelidad obediente de Yeshua para poder recibir su corona. Aquel que tenga oídos, oiga.
lo que el Ruach, lo que el Espíritu dice a las asambleas. El que venciere no será herido con la segunda muerte. Hay un mensaje muy importante para nuestra vida. Debemos mirarnos a través de estas asambleas. Hemos visto las asambleas de Éfeso, de Esmirna y de Pérgamo. Y luego viene la asamblea que se encuentra en el punto central de la menorá. Y por lo tanto las conexiones acá serán muy impresionantes y muy interesantes. Y para eso te invito a que no dejes de ver el siguiente video en el que estaremos profundizando acerca de esta asamblea y las que vienen a continuación. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio, que espero que haya sido de mucha edificación. Te invito a que me dejes un comentario. ¿Cuál de estas características crees tú que es muy importante en tu vida que deben establecerse? Para que este video pueda llegar a muchas personas, te invito a que puedas darle me gusta, compartirlo, y si no lo has hecho, te animo a que puedas suscribirte al canal. La palabra de Adonai debe ser extendida y podemos hacer juntos esta bonita obra. Muchas gracias por ver y nos vemos, si Adonai lo permite, el próximo Shabbat. Mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte del grupo La Pequeña Manada y te deseo muchas bendiciones. Que Adonai te bendiga y te guarde. Shalom.